quiero empezar por aquí. En el 2018, la canción Shallow, interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper, en la película Nace una estrella, ganó el Oscar a la mejor canción original. La letra de esa canción es una amplia ventana que nos enseña de una manera clara la condición del alma del hombre que vive sin Dios. Les voy a presentar mi traducción a una de sus estrofas. Dice la canción: dime algo, niña. ¿Eres tú feliz en este mundo o necesitas algo más? ¿Estás buscando algo más? Siento que me estoy cayendo. En mis buenos momentos me encuentro deseando un cambio. En mis malos momentos me tengo miedo a mí mismo. Dime algo, niño. ¿No estás cansado de tratar de llenar ese vacío? El ser humano que vive separado de Dios, que no ha aprendido a saciar su alma en Dios, vive con un vacío interno que no puede llenar. Tiene una necesidad que no sabe identificar y vive disfrutando de una felicidad aparente que fácilmente se esfuma. El lema de una persona que vive sin Dios es: ¿qué me falta? Estoy buscando algo más. No sé qué es lo que necesito. En lo más profundo de su alma anhela experimentar un cambio real porque sabe que hay algo que está mal. El día de hoy lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al Evangelio al Evangelio de Juan y vamos a ver un diálogo que Jesús tuvo con una mujer rechazada y marginada. Era una mujer que anhelaba saciar la sed interior de su alma. Un diálogo donde nos vamos a dar cuenta que Jesús le enseña a esta mujer que Él puede saciar la hambre, la sed interior de su alma. Y que no solo eso, sino que en esa plenitud o saciedad que Cristo le concede, Él trae un profundo cambio a su vida. Te quiero pedir que abras tu Biblia ahí conmigo, si tienes una. Voy a leer del Evangelio de San Juan, capítulo 4, de la versión de las Américas. Empiezo aquí en el versículo 1. Dice la palabra de Dios: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo:
todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Bien, nuestra historia comienza con un viaje que Jesús necesitaba hacer de Judea a Galilea. Un viaje de sur a norte, donde que normalmente los judíos atravesaban rodeando el área de Samaria. Pero nuestro pasaje nos enseña que Jesús tenía que pasar exactamente por esa zona. La razón por la que los judíos no pasaban por Samaria o no se relacionaban con los samaritanos es porque los veían como judíos de segunda categoría. Los judíos veían a los samaritanos no como hermanos, sino como traidores, porque los samaritanos habían fusionado sus familias, su cultura y su religión con los asirios, un pueblo pagano que alrededor de 700 años antes los había conquistado. Los judíos despreciaban y tachaban a los samaritanos como impuros. Eran descendientes de su mismo padre, de Jacob, pero en lugar de verlos como hermanos, los veían con un menosprecio, etiquetándolos así con ese nombre, samaritanos, y habían decidido no tener ningún trato con ellos. Y aquí en nuestro pasaje se nos presenta a Jesús, quien rompía normalmente o regularmente los estereotipos sociales y religiosos de su época, que tiene que llegar a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar. Y llega ahí porque necesitaba encontrarse con una mujer a quien Jesús había decidido enriquecer, una mujer a quien Jesús había decidido transformar su vida por medio de una enseñanza que la cambiaría para siempre. Este transformador encuentro se da en un pozo, en un lugar donde había un pozo que había sido construido por una persona que se llamaba Jacob, que era el padre del pueblo de Israel, por así ponerlo. Jacob posteriormente fue llamado Israel y de ahí la descendencia de los judíos brotó. Este hombre, Jacob, había construido ese pozo como 2000 años antes. Y nos cuenta el pasaje que Jesús, cansado del camino, llega y se sienta en ese pozo. Y que a mediodía, más o menos como las 12 del día de nuestro reloj, que eran la sexta hora de aquel entonces, llega una mujer a sacar agua. Este pequeño detalle que nos cuenta el pasaje nos revela mucho de quién era esta mujer. Las mujeres en aquel entonces se acercaban a sacar agua a inicio del día, como eso de las 6 o las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque de esa manera no enfrentaban el calor abrasador del día, que llegaba a su punto máximo en aquella zona por la hora sexta. Y además iban temprano a sacar agua porque ellas necesitaban agua para cubrir sus necesidades, para beber ellas, beber sus familias, para asearse, para cocinar, para limpiar su casa. Además también culturalmente se utilizaba que las mujeres iban a sacar agua en
en grupo. De manera que aún esa actividad servía como un medio de convivencia entre ellas. Entonces el hecho de que en nuestro pasaje se nos presente a una mujer que va sola a sacar agua y a mediodía nos comunica que esta era una mujer rechazada y marginada por la gente de su comunidad. El mismo pasaje nos dice por qué. Y básicamente era porque esta mujer era vista, señalada, etiquetada como una mujer inmoral, como una mujer impura. Era vista como una mujer fácil de muchos hombres que estaba viviendo inclusive en Amaciato en esa última época de su vida. Pues a esta mujer rechazada por su comunidad porque vivía en una inmoralidad abierta, es a la que Jesús fue a buscar hasta Samaria. Porque Jesús había tomado la decisión de interceptar su vida y de revolucionarla. Jesús inicia una conversación con ella y básicamente le dice, dame de beber. La mujer se sorprende que Jesús se dirija a ella, no solo porque era una mujer rechazada, sino también porque no se acostumbraba que un hombre le hablara a una mujer estando solos. Entonces la mujer sorprendida le dice, oye, ¿por qué si tú eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana? ¿Cómo es que tú, siendo del linaje puro de Israel, puro del pueblo judío, me estás pidiendo un favor a mí, que soy una mujer que pertenece a un grupo de personas que los judíos rechazan? Además, que soy una mujer tachada como inmoral. ¿Por qué me pides un favor a mí? Y fíjate la respuesta que Jesús le da. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Quiero que meditemos por unos minutos en dos cosas que podemos aprender de este rico pasaje. Vamos a empezar por aquí. Jesús le dice a esta mujer que Dios ha decidido hacer algo en el mundo que ella no sabe todavía. Y es que Dios ha decidido libremente darle un regalo a la humanidad. Y que ha venido a ofrecérselo de una manera gratuita por medio de su Hijo, por medio del Mesías, que es el mismo. Jesús le está diciendo, si tan solo supieras quién soy yo, mujer. Si tú supieras quién soy yo y qué es lo que Dios mi Padre me ha enviado a hacer al mundo, lo que hubiera sucedido es que tú me hubieras pedido de beber a mí y yo te hubiera dado agua viva. Fíjate lo que está pasando aquí. Dios se está revelando al mundo por medio de la persona de Jesús. Y nos está enseñando que Él es generoso en gran manera y que Él le ofrece a los hombres un valiosísimo regalo. Y yo quiero preguntarte si ves a Dios de esa manera, como alguien que te ama, que se acerca a las personas rechazadas, que son indignas en sí mismas, y que se acerca no para señalarte y condenarte, sino para darte algo, para darte un regalo que suple lo que tú más necesitas. ¿Ves a Dios de esa manera o no? Lo natural es ver a Dios como uno que está sentado en un trono molesto con nosotros, harto de nosotros, con una lista en su mano que describe, donde tiene anotado todos nuestros fracasos y nuestras vergüenzas. Pero Jesús quiere que tú y yo sepamos que Dios es
diferente a eso. Que Dios no es como tú y yo lo concebimos de una manera natural. Jesús en medio de este diálogo con la mujer samaritana le está revelando algo de la naturaleza de Dios su Padre. Y le está diciendo que Dios es uno que nos ama. Y que nos ama de tal manera que se ha acercado a nosotros por medio de Jesús. Y que se ha acercado sonriendo, interesado en nosotros y que tiene un valioso regalo en su mano que quiere entregarnos. Es importante que tú y yo captemos eso, porque muchas personas no se acercan a Dios, no confían en Él y no le entregan sus vidas porque no lo conocen como Jesús nos lo está mostrando en este pasaje. Lo ven como alguien, como les dije ahorita, enojado, que está juzgándolos y que se acerca a ellos para quitarles algo. Pero Jesús nos está diciendo, Dios no es así. Dios es alguien que se acerca a los rechazados y que está sonriendo y ha venido a regalarles la salvación sin costo alguno. La segunda cosa que podemos aprender de este pasaje a la que quiero llamar tu atención es que Jesús ilustra el regalo de salvación con este término bien interesante: agua viva. Agua viva. Y lo que Jesús está haciendo es que nos está queriendo enseñar que la salvación que Él vino a traer, una de las cosas que hace es que sacia la sed interior que hay en nosotros. La Biblia enseña que Dios nos creó a ti y a mí para Él, que fuimos hechos por Dios para vivir para Dios, que tú y yo fuimos hechos por Dios para relacionarnos con Él de una manera profunda y satisfactoria, que fuimos hechos por Dios para vivir creyendo en Él, confiando en Él, siguiéndolo, obedeciéndolo y disfrutando su buena voluntad para nuestras vidas. Pero que por causa de nuestra rebeldía, nuestro pecado, que le hemos dado la espalda a Dios, esa relación se rompió. De manera que el ser humano, por su desobediencia, vive separado de Dios, separado de la fuente de vida y de máxima satisfacción. Esa separación produce en todo ser humano un vacío interno, una sed interna que el hombre trata de llenar toda su vida. Una sed que nada sacia profundamente en realidad. El hombre sin Dios, como decíamos ahorita, vive tratando de contestar esta pregunta: ¿qué me falta? ¿Qué puede llenar mi vida? Y esa dinámica es bien cansada, porque el hombre vive esperanzado, tratando de saciar esa sed o de llenar ese vacío, pensando que lo va a encontrar en algo que está persiguiendo. Y consigue a lo mejor el amor de una persona que sacia temporalmente esa sed, para darse cuenta poco tiempo después que vuelve a resurgir y vuelve a resurgir. Y esa dinámica va cansando, matando el gozo y apagando la esperanza de esa persona. Yo quiero preguntarte a ti si ya te diste cuenta que la sed interior que hay en ti no es saciada por el amor de una persona. ¿Ya te diste cuenta de eso? ¿Ya te diste cuenta que el dinero, el éxito, el placer, el respeto, el poder no la saciaron tampoco? ¿Ya te diste cuenta que formar una familia tampoco llena? ¿Ya te diste cuenta que una vida de moralidad tampoco le da sentido a tu existencia? ¿Ya te diste cuenta que tus amigos, el entretenimiento, el vivir en orden o inclusive el vivir en desorden,
que tanto la moralidad como la inmoralidad, la religión o una vida de anarquía tampoco sacian. Lo que la Biblia nos enseña es que lo que llena nuestras vidas no se encuentra en algo que este mundo nos pueda ofrecer. Que el vacío que hay en el corazón de todo hombre, ningún hombre lo puede suplir. Que lo que realmente sacia nuestras vidas es solamente una cosa, y es el agua viva que Jesús viene a ofrecerle al mundo. Poniéndolo en términos más sencillos, solo Jesús sacia la sed del alma. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje de la Biblia. Quiero someter a tu consideración esto. El afán de encontrar plenitud, la plenitud de nuestras almas fuera de Dios, no solo nos cansa y nos lastima porque nos damos cuenta que no la encontramos. Nos damos cuenta que el dinero y el placer no nos sacian. Nos damos cuenta que esos bienes materiales que estamos tratando de conseguir no llenan nuestras vidas. Nos damos cuenta que esa persona que nos esforzamos tanto por mantener una relación con ella no sacia el hambre de amor que tenemos. No solo lastima, sino que también destruye y degenera. Cuando una persona está buscando saciar el hambre interior de su alma, la sed interior de su alma, en el amor de un hombre, y se da cuenta que ese hombre no la sacia, ¿qué es lo que sucede? Esa persona busca más amor o busca a otra persona. Cuando una persona está pensando que la sed de su alma va a ser saciada por medio del poder o del placer, y se da cuenta que ni el placer ni el poder sacian su alma, ¿qué es lo que pasa? Esa persona busca más poder y más placer. Y esa búsqueda afanosa va carcomiendo el alma del ser humano y va destruyendo su conciencia de manera que termina degenerando a la persona. Hasta que ésta se levanta un día y se despierta siendo alguien que nunca imaginó ser. Eso es lo que le pasó a la mujer samaritana. Esta mujer estaba muy consciente de que tenía una sed interior. Una sed interior que ella imaginó. Este vacío, esta sed interior lo va a llenar el amor de un hombre. Yo imagino que en su boda esta mujer se casó bien ilusionada y dijo, ahora sí, voy a ser plena y voy a ser feliz porque encontré a alguien que le va a dar sentido a mi vida y que nunca me va a dejar. Yo imagino que pasaron unos años cuando ella se dio cuenta que no fue así. Que ese hombre no la llenó, no le dio sentido a su existencia y se fue. La conclusión de ella fue, lo que yo necesito es a otra persona, necesito otro hombre, me equivoqué, escogí mal. Esta mujer, en lugar de ponerse a pensar que el error estaba en que ella, siendo creada por Dios, fue hecha para encontrar su satisfacción en Dios, en lugar de darse cuenta que ella estaba buscando la satisfacción de su alma en otra cosa, la conclusión de ella fue, me equivoqué de hombre, por lo tanto necesito encontrar otro. Y fue a buscar la satisfacción en otro hombre y no la encontró. Y luego en otro y no la encontró. Y luego en otro. Hasta que simple y sencillamente se cansó de creer en el matrimonio y la moralidad y se aventó a vivir de una manera abierta en una vida de inmoralidad y de desenfreno. Lo que inició como una búsqueda legítima, inocente, donde estaba una mujer buscando plenitud y amor, terminó desgarrando, degenerando el alma de esta persona hasta que terminó convirtiéndose en algo que ella nunca imaginó. Pues a esta mujer que la comunidad marginaba, tachaba y rechazaba como impura e inmoral, el Hijo de Dios vino hasta Samaria a buscarla.
viajó varios kilómetros de distancia, rompió las normas convencionales para acercarse a ella y con una sonrisa le ofreció gratuitamente el agua viva que solo Él puede dar y que solamente puede saciar nuestras almas. Cuando la mujer escucha esto, como que no lo entiende bien o no lo cree inicialmente. Entonces le hace Jesús una pregunta hasta un poquito chistosa. Le dice, oye Señor, ¿de dónde vas a sacar tú el agua viva? El pozo es hondo y tú no traes ninguna cubeta o algo para poder sacar esa agua. ¿Acaso eres tú mayor o más importante que nuestro patriarca Jacob? Jesús, que obviamente era más importante que Jacob, porque es el mismísimo Hijo de Dios, le da una segunda respuesta en la que no solo le reitera que Él puede saciar la sed, el hambre interior que ella tiene, sino que además le enseña uno de los principios más bellos del Nuevo Testamento. Fíjense la respuesta, la segunda respuesta que Jesús le da. Todo el que beba, estoy leyendo el versículo 13 y 14, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces, de nuevo, Jesús no solo le está diciendo a esta mujer que lo que Él tiene para ofrecerle es lo que realmente satisface de una manera plena y profunda la sed interior de su alma, sino que le dice también que esa satisfacción sucede junto con un cambio interno en la persona. Un cambio interno que esta persona experimenta, lo que a su vez produce como consecuencia una transformación externa. Va de nuez. Jesús no solo está enseñando por medio de este pasaje que Él sí tiene algo que puede saciar nuestras almas de una manera real, definitiva y profunda. Pero nos dice también que en esa saciedad o en esa plenitud, Él nos transforma en las personas que Él quiere que seamos. Todo ser humano que vive sin Dios tiene un vacío. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Está separado de Dios. Y al estar separado de Dios, está separado de la relación profunda que Dios quiere tener con Él. Como dijimos ahorita, tú y yo fuimos creados por Dios para Dios. Y fuimos creados para vivir en una comunión con Él, en una relación con Él. Una relación que nos satisfaga, que nos satisface plenamente. Cuando nosotros decidimos rebelarnos contra Dios, esa relación se rompió. Y es por eso que está este vacío en nosotros. Un vacío que nada en este mundo puede llenar. Pero no solo tenemos un vacío, sino que también tenemos una conciencia de que algo está mal. Y queremos que nuestras vidas cambien en algún sentido. Porque tenemos hambre de perfección, porque fuimos hechos por un Dios perfecto. Pues aquí Jesús nos está diciendo que Él es el que sacia realmente el alma del ser humano. Y que cuando esa plenitud llega a la persona, esa plenitud transforma a la persona y la convierte en la persona que Dios la creó para ser. Jesús es el único que puede saciar nuestras almas porque Él es el único que nos puede dar el Espíritu Santo. Jesús está hablando del agua viva aquí en este pasaje y es una ilustración de la persona del Espíritu Santo.
Eso lo puedes leer tú después en Juan 7, 38 y 39. Y Jesús nos enseña que cuando una persona confía en Él y viene a Él, el Espíritu de Dios mismo viene a vivir dentro de ella. Y Jesús es el único que puede hacer eso porque Él murió por nosotros en la cruz. Jesús tomó tu lugar y el mío en la cruz. Él fue rechazado por nosotros. Y Él fue rechazado por nosotros para abrirnos una puerta de manera que tú y yo pudiéramos ser perdonados y aceptados por Dios. Jesús nos sustituyó en la cruz. Él no murió como una víctima. Él no fue una víctima circunstancial. Él entregó su vida de una manera voluntaria. Él murió en esa cruz, caminando hacia ella, yendo en su propio pie, porque por medio de su muerte, Él iba a abrir para los pecadores la oportunidad de que fuéramos perdonados y que fuéramos unidos a Dios de nuevo. Si el pecado nos separa de Dios, lo único que nos puede unir a Dios de nuevo es Jesús. Es por eso que Él es el único que puede darnos a beber de su Espíritu. Fíjate lo que eso significa. Toda persona que venga a Jesús, toda persona que venga a Jesús, que le crea a Él, va a ser perdonada y aceptada por Dios. Y en el momento en que eso suceda, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo va a venir a vivir dentro de esa persona. De manera que esa persona que vivía separada de Dios, ahora va a estar unida a Dios por Jesús. Esa persona que estaba vacía, ahora va a estar llena de Dios. Va a tener la presencia del Dios omnipresente viviendo dentro de ella. Y unida a Dios, esa persona va a disfrutar, experimentar, probar en lo más profundo de su alma a Dios mismo. Esa persona va a conocer la belleza que hay en Dios, el placer que hay en caminar con Él. Y esa dulzura que esa persona experimentará, saciará lo más profundo de su ser. De manera que el hambre que hay en ella, la sed que hay en ella, va a ser saciada de una manera definitiva. Eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Esa persona no va a volver a tener sed. Aquí nos enseña Jesús, porque Dios irrumpió, inundó su vida y llegó para quedarse. Pero no es todo lo que nos está enseñando Jesús en este pasaje. Nos está diciendo que con esa plenitud que la persona experimenta, viene un cambio interior en ella. Quiero leerte otra vez el versículo que creo que te va a ayudar a verlo de una manera un poquito más clara. Te lo voy a volver a leer. Fíjate lo que dice el versículo 14. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua. Ahí está el cambio. Está una persona con un vacío interno porque vivía separado de Dios. Esa persona ve a Jesús, se da cuenta que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es lo único que satisface, por lo que confía en Él y corre a Él. Esa persona es llenada, es saturada con la presencia de Dios mismo, con la presencia del Espíritu Santo que viene a vivir dentro de ella. Esa persona ahora no solo está satisfecha, sino que ya sucedió un cambio interior. Esa agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente. Era una persona vacía que ahora tiene una fuente dentro de ella, una fuente rebosante que lo sigue saciando, pero que lo sacia para vida eterna.
O sea, es decir, esa fuente no solo es una fuente inagotable. Por eso una persona que vive caminando con Jesús, vive plena en Cristo, sino que esa fuente inagotable que apareció dentro de ella, la lleva rumbo a la vida eterna donde todo es perfecto. Juan Calvino, uno de los padres de la Reforma, enseñó de este pasaje que la fuente de agua viva que nace dentro de los creyentes fluye de una manera interminable hasta que la corrupción de la persona, que fue causada por el pecado, es llevada a perfección. Es decir, aquellos que vengan a Jesús y prueben del agua viva que hay en Él, no solo serán saciados, sino que esa agua va a producir una fuente en ellos, una fuente de agua viva inagotable, que va a estar fluyendo dentro de ellos, saciando sus almas y destruyendo la corrupción que hay en su interior, hasta llevarlos a la perfección. Jesús sacia la sed del alma, pero no solo eso, sino que cuando tú encuentras tu plenitud en Jesús, en medio de esa plenitud, Él te transforma. Déjame planteártelo de esta manera a ver si te lo pongo un poquito más claro. ¿Qué fue lo que destruyó a la mujer samaritana? ¿Qué fue lo que degeneró el alma de esta mujer? Lo que llevó a esta mujer a convertirse en lo que era cuando Jesús platicó con ella, es que ella tenía sed en su interior que buscó saciar en un lugar incorrecto y luego en otro lugar incorrecto, y ese afán de buscar la saciedad, la plenitud de su alma fuera de Dios, fue degenerándola y destruyéndola. Eso es lo que la llevó a vivir en una vida de inmoralidad abierta que todo el mundo terminó señalando y rechazando. ¿Sí? ¿Estás conmigo ahí? Muy bien, ahora ponte a pensar en esto. Cuando una persona encuentra su plenitud en Jesús, esa plenitud produce un nuevo afán en la persona. Y ese afán lleva a la persona a querer seguir encontrando su plenitud en Dios y en su voluntad para su vida. Y ese afán revierte el círculo destructivo. De manera que esa persona empieza a caminar rumbo a la perfección, a la voluntad de Dios para su vida. Cuando Jesús te satisface, te transforma. Todo hombre que vive separado de Dios tiene una sed interior que no puede saciar. Esa sed es magnificada porque nuestra conciencia nos grita que algo está mal, que tú y yo queremos cambiar, pero no podemos cambiar. Queremos un cambio en lo más profundo de nuestro ser. Jesús nos está enseñando por medio de este pasaje algo bien sencillo. Él tiene el agua viva que realmente puede saciar nuestra sed. Y que cuando tú experimentas, cuando tú vienes a Jesús y experimentas esa plenitud, junto con esa plenitud va a suceder un cambio en lo profundo de tu ser. Y ese cambio interno va a ir produciendo cambios externos a lo largo de tu vida. Jesús nos está llamando a seguir a Dios, pero el planteamiento, el escenario que Él pone delante de nosotros es bien diferente a lo que la religión tradicional nos dice. La religión tradicional nos dice que tú y yo encontramos el crecimiento o la madurez espiritual conforme aprendemos a sufrir,
conforme nos aplicamos en obedecer reglas que no podemos cumplir, conforme nos esforzamos por vivir una vida religiosa sin gozo y sin paz, donde tú y yo simple y sencillamente somos llamados a aceptar que no vamos a estar contentos en este mundo y se nos pinta que eso es como virtuoso, honorable. Y Jesús nos está diciendo algo diferente. Él nos está llamando a seguirlo. Y nos está llamando a seguirlo con una sonrisa en el rostro. Y nos está diciendo, yo soy lo único que puede saciar tu alma. Y cuando te llene, cuando te sacie, esa plenitud que tú vas a experimentar te va a guiar hacia el cambio interno y verdadero. La persona cambia, no abrazando el dolor de una vida imperfecta, sino abrazando el placer, la plenitud de tener a Jesús. Y en medio de esa plenitud, de ese gozo espiritual que solo Jesús puede dar, esa persona va siendo transformado gradualmente hasta convertirse en la persona que Dios la creó para ser. Yo quiero preguntarte si realmente ya te diste cuenta que este mundo no puede saciar tu alma. Y si ya te diste cuenta de eso, ojalá que puedas creer en este Jesús. En este Jesús que te dice que Él sí puede saciar tu sed interior. Y si le crees, yo solo quiero animarte a que hagas lo que la mujer samaritana hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Le dijo, dame de beber. Si tú le pides eso a Jesús, Él lo va a hacer. Vamos a orar. Señor, gracias de nuevo por tu palabra. Gracias por mostrarte a nosotros mismos a través de ella. Yo quiero pedirte, Señor, que tú obres en nosotros por medio de tu verdad, a través de tu Espíritu, para salvación y para tu gloria. Por Jesús. Amén.